En todos los rincones de México, entre el sonido de la leña quemándose y el olor del maíz asado, las cocinas tradicionales escondían astucias que convertían lo ordinario en algo especial. Eran métodos ingeniosos, surgidos de la escasez, la inventiva y un gran aprecio por la naturaleza. Estas costumbres, que en su momento animaban las mesas hogareñas, han ido desapareciendo con la aparición de aparatos eléctricos y el ritmo acelerado de la vida actual, pero sus relatos perduran, murmurando en el recuerdo de las vasijas de arcilla y los fogones humeantes. Hoy revivimos 15 trucos perdidos de la cocina mexicana que no solo mejoraban los sabores, sino que vinculaban a las familias con su herencia. Permanece hasta el cierre, ya que el secreto final te hará ver la cocina de tus antepasados con una perspectiva renovada. 1. Envolver tortillas en telas bordadas. En las cocinas mexicanas de épocas pasadas, las tortillas frescas del comal eran un bien preciado. Para conservar su calor y suavidad, las abuelas las cubrían con telas de algodón o lino, frecuentemente decoradas con motivos florales que evocaban narraciones. Colocadas en cestas de mimbre, estas telas capturaban el vapor necesario para impedir que las tortillas se endurecieran, manteniendo su consistencia mullida durante horas. El acto era casi encantador. Al destapar la cesta, se liberaba un perfume a maíz que inundaba el hogar, atrayendo a todos a la mesa. Estas telas, elaboradas manualmente en mercados de Tlaxcala o Chiapas, no solo eran funcionales, sino un emblema de atención familiar. Evitaban el empleo de plásticos y preservaban una costumbre ecológica. En jornadas de trabajo rural, las tortillas envueltas acompañaban a los labriegos, listas para un taco improvisado bajo un árbol. Actualmente, los contenedores sellados y los hornos microondas han suplantado esta técnica, pero experimentarla es revivir el calor de una cocina que exhala historia. 2. Usar tequesquite para aligerar tamales. El tequesquite, una sal mineral obtenida de lagunas secas en el Valle de México, era el ingrediente clave para tamales aireados. Antes de los leudantes químicos, las cocineras incorporaban una pequeña cantidad de este polvo gris al agua del nixtamal, permitiendo que el maíz se expandiera delicadamente al cocinarse. Esto generaba una masa más liviana, casi esponjosa, que hacía de cada tamal una delicia etérea. Su matiz mineral, sutilmente presente, potenciaba el maíz sin eclipsarlo, como si el suelo mismo condimentara el alimento. En áreas como Hidalgo, el tequesquite era un elemento de magia, almacenado en envases de vidrio como un bien valioso. Más allá de la gastronomía, se creía que enlazaba la comida con la energía de los volcanes. Hoy en día, pocos lo utilizan, sustituido por aditivos contemporáneos, pero en mercados de Tepoztlán todavía se halla, recordándonos que la naturaleza siempre ofreció soluciones. 3. Cocinar frijoles con epazote y olla de barro. Los frijoles, base de la alimentación mexicana, se preparaban en ollas de barro que repartían el calor de manera gradual, otorgando a cada grano un gusto terroso y intenso. Sin embargo, el auténtico secreto radicaba en agregar una rama de epazote fresco. Esta planta, con su fragancia penetrante, no solo aromatizaba el estofado, sino que prevenía que los frijoles se adhirieran y, según las abuelas, ayudaba a la digestión. En localidades de Jalisco o Michoacán, la olla hervía por horas, mientras el epazote soltaba un matiz herbal que convertía cada porción en un consuelo. El barro, permeable y resistente, absorbía los aromas y cada olla parecía poseer su propia historia, transmitida de generación en generación. Las ollas a presión y los condimentos procesados han eclipsado esta práctica, pero quienes la mantienen saben que el espíritu de los frijoles reside en esa unión de arcilla y hierba. 4. Curar el comal con manteca. El comal, aliado indispensable de la cocina mexicana, era más que una herramienta. Formaba parte del hogar. Para evitar que las tortillas se pegaran y obtuvieran un sabor distintivo, se untaba con una delgada capa de manteca de cerdo. Antes de emplearlo, se aplicaba con esmero, permitiendo que el calor la derritiera hasta crear una superficie lustrosa. Esto no solo resguardaba el comal de arcilla o metal, sino que infundía cada tortilla con un perfume cálido y crocante. En Oaxaca, las cocineras afirmaban que un comal bien tratado emitía un sonido al calentarse, y su capa retenía el recuerdo de innumerables comidas. Este ceremonial, pasado de madres a hijas, era un gesto de homenaje al maíz y al fuego. Hoy,
los comales con recubrimientos antiadherentes han facilitado el proceso, pero nada se compara al gusto de una tortilla tostada en un comal tratado con el cariño de la costumbre. 5. Hacer caldos con sobras de verduras y huesos. En la cocina mexicana tradicional, nada se tiraba a la basura. Peladuras de zanahoria, extremos de cebolla, tallos de cilantro y huesos de pollo o res se reservaban para elaborar caldos nutritivos y reconfortantes. Cocidos a fuego bajo en una olla de barro, estos residuos liberaban esencias profundas que servían de fundamento para sopas, moles y arroces. El secreto estaba en la paciencia, permitir que el tiempo extrajera cada esencia hasta que el caldo lograra un tono ámbar y un olor que impregnaba el hogar. En zonas como Veracruz, estos caldos eran el soporte de jornadas extensas, saludables y llenas de astucia. Esta costumbre, que hoy ecoa en la gastronomía sostenible, enseñaba a apreciar cada fragmento de comida. Degustar un caldo de este tipo es rememorar que las abuelas sabían transformar lo modesto en un festín. 6. En la cocina mexicana antigua, conservar chiles en capas de cebolla era un método ingenioso para mantener su frescura. Las abuelas colocaban chiles frescos alternados con rebanadas de cebolla en frascos, lo que prolongaba su vida útil gracias a las propiedades antimicrobianas de la cebolla. Esto no solo preservaba los chiles para salsas y guisos, sino que infundía un ligero sabor cebollino. En regiones del centro de México, este truco era común en hogares sin refrigeración, permitiendo disfrutar de chiles todo el año. Hoy, con métodos modernos, esta técnica se ha olvidado, pero revivirla conecta con la sabiduría ancestral. 7. Asar ajos en el comal para salsas. Asar ajos directamente en el comal era un secreto para salsas con profundidad. Los dientes de ajo se colocaban en el comal caliente hasta que su piel se carbonizara, suavizando su picor y revelando un dulzor ahumado. Esto elevaba el sabor de moles y adobos sin dominarlos. En pueblos de Guerrero, las cocineras usaban este método para infundir calidez a los platillos. El aroma que se desprendía llenaba la cocina, anunciando una comida especial. Con licuadoras y ajos procesados, este ritual ha disminuido, pero su esencia permanece en recetas tradicionales. 8. Usar hojas de aguacate en guisos y moles. Las hojas de aguacate, secas o frescas, eran un condimento oculto para guisos y moles. Una o dos hojas agregadas al estofado aportaban un gusto fresco y profundo, además de beneficios digestivos según la lore popular. Esta práctica aprovechaba todo el árbol, demostrando la creatividad mexicana para evitar desperdicios. En una era de condimentos sintéticos, incorporar hojas de aguacate es un homenaje a que la naturaleza siempre reserva sorpresas. 9. Moler salsas en molcajete. El molcajete no era mero instrumento, representaba un ceremonial. Triturar chiles, tomates y especias en esta piedra volcánica extraía aceites esenciales, produciendo salsas con textura áspera y sabor vibrante que ninguna batidora iguala. El sonido del tejolote era el pulso de la cocina desde Yucatán hasta Chihuahua, donde cada salsa llevaba la energía de la mano que la preparaba. Este procedimiento, pausado y intencional, era un tributo a los componentes, uniendo al cocinero con siglos de herencia. Hoy, el molcajete a menudo decora, pero emplearlo recupera la encanto de sabores que avivan recuerdos. 10. Fermentar tepache con cáscaras de piña. El tepache, refresco efervescente de los mercados mexicanos, surgía de una técnica simple, fermentar cáscaras de piña con piloncillo y agua. En recipientes de arcilla, esta combinación reposaba días, convirtiéndose en una bebida agria y dulce que aliviaba el calor. Popular en ferias de Jalisco o Tabasco, el tepache era más que un líquido, simbolizaba acogida y reutilización. Su fermentación natural le daba un leve toque alcohólico, perfecto para eventos. Con bebidas embotelladas, el tepache resurge como guiño a la gastronomía probiótica, pero su gusto es un periplo al México de las plazas. 11. Envolver tamales en hojas de plátano. En el sur de México, los tamales se cubrían con hojas de plátano suavizadas al fuego. Esta práctica, típica de Chiapas y Yucatán, no solo facilitaba el manejo, sino que infundía la masa con un perfume vegetal y tostado. Al desatar el tamal, el vapor soltaba una fragancia que tentaba el apetito, y la hoja retenía la humedad ideal. Este acto vinculaba el plato con la jungla, como si el suelo abrazara el maíz.
En comparación con hojas de maíz, el plátano ofrecía un matiz único, aún presente en tamales oaxaqueños que honran la variedad regional. 12. Sazonar con comino en dosis mínimas. El comino, con su fragancia terrosa, era un secreto aplicado con exactitud en la cocina mexicana. Una pizca en moles, marinadas o estofados de carne era suficiente para añadir profundidad sin eclipsar otros aromas. En Sonora o Coahuila, las abuelas enseñaban que el comino murmura, no vocifera. Esta lección, heredada, equilibraba los platillos con una tibieza que envolvía el gusto. Hoy, con condimentos comerciales, el comino puro evoca que menos es más en la magia de los sabores. 13. Conservar hierbas en paños húmedos. Sin neveras, hierbas como cilantro o menta se almacenaban envueltas en telas húmedas de algodón. Esta astucia, usada en mercados de Puebla, mantenía las hojas vitales por días, conservando su perfume para sopas y salsas. La tela, ligeramente mojada, prevenía el marchitamiento mientras permitía la ventilación. Era una enseñanza de esmero, cada planta del jardín era un bien preciado. Este enfoque, básico y ecológico, aún funciona, recordándonos que la tradición a veces vence a la tecnología. 14. Tatemar chiles y jitomates. Tatemar o tostar ingredientes en el comal o brasas era una habilidad que revolucionaba salsas y guisos. Chiles, tomates y cebollas se chamuscaban levemente, caramelizando sus dulces y soltando un gusto ahumado. En Guerrero o Michoacán, el humo del tatemado invadía las cocinas, mientras las cáscaras quemadas se removían para exponer una carne rica. Esta técnica, vital para salsas rancheras, era fundamental para que el calor fuera un componente más. Hoy, una salsa tatemada es un eco de esa esencia. 15. Nixtamalizar maíz con cal. La nixtamalización, una astucia ancestral, convirtió el maíz en el fundamento de la cocina mexicana. Cocer los granos con cal disolvía la envoltura, liberando nutrientes y facilitando la trituración para tortillas y tamales. En comunidades de Tlaxcala, el olor de la cal y el maíz llenaba las madrugadas, mientras las mujeres molían en metates. Este método no solo nutría, era un gesto cultural que enlazaba a la gente con el suelo. Hoy, las masas industriales simplifican, pero el nixtamal es el corazón de la tortilla genuina. Sorpresa final. Y aquí llega el truco más memorable, cocer barbacoa en un pozo de tierra. En fiestas y eventos, se excavaba un agujero, se llenaba de brasas y rocas calientes, y se ponía carne envuelta en hojas de maguey. Cubierto con suelo, el horno bajo tierra cocinaba despacio, infundiendo la carne con un sabor tostado y suculento. En Hidalgo o Tlaxcala, desenterrar el pozo era un suceso colectivo lleno de alegría y olores. Esta práctica, aún practicada en ciertas áreas, es un testigo de la cocina como festividad, donde el suelo mismo prepara para la familia. Conclusión. ¿Te evocó memorias alguno de estos trucos? ¿Molió tu abuela en molcajete o degustaste un tepache hecho en casa? Comparte tus anécdotas y si este recorrido al ayer te conmovió, continúa descubriendo con nosotros el encanto de la cocina mexicana que no debe perderse.